Hoy puede ser. 5 de mayo, que una de las cosas que dijimos de las que íbamos a hablar tiene que ver con conversar sobre algunos temas que a veces lo charlamos pero muy por encima y no sabemos realmente cómo es. Los que no convivimos con eso, quizás no tenemos idea de cómo es ser celíaco. En Argentina, ser celíaco en Chilecito. Hoy 5 de mayo es el Día de la Enfermedad Celíaca. Se conmemora en todo el mundo. Instaurada la fecha por la Organización Mundial de la Salud para concientizar principalmente sobre la importancia de que la población se realice los estudios pertinentes para detectar la enfermedad que afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo, dicen. Aunque a veces la estadística parece ser todavía mayor. Vivir con esta enfermedad, decíamos, no debe ser fácil y quisimos corroborarlo, pero en primera persona. Por eso nos vamos a comunicar, ya estamos comunicados con una estudiante, investigadora también de nuestra Universidad Nacional de Chilecito, que está diagnosticada con la enfermedad, convive con ella, pero que aparte realizó un trabajo concreto para una materia. Ella es estudiante del 4º año de la licenciatura en Comunicación Social de la UNDEC, en referencia a su investigación a la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad a una dieta especial para los celíacos. No te lo voy a contar yo, se lo vamos a preguntar. Consideramos que es una voz autorizada para conversar con nosotros respecto a este tema, así que le damos la bienvenida Marisa Leonor González, como dijimos, estudiante del 4º año de la licenciatura en Comunicación Social de nuestra universidad. Hola Marisa, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a la radio. Tamara y Gabriel te saludamos. Hola, buen día a todos ahí en el estudio y buenos días a la audiencia. Hola Marisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y me gustaría iniciar esta entrevista con esto que planteaba Gaby, ¿no? ¿Cómo es vivir con esta enfermedad en Chilecito? Bueno, primero les agradezco por tratar el tema, porque es importante para las personas que tenemos el diagnóstico, no solo recibir apoyo, sino también que se divulgue información sobre el tema, porque como bien decían, es complejo el día a día. No está preparada, digamos, la sociedad para convivir con los pacientes celíacos. Sí, justamente en el trabajo que estuve realizando, estuve investigando, indagando sobre el tema con personas que viven en Chilecito y que tienen el diagnóstico, y todos llegamos a la misma conclusión, charlando entre todos, de que es muy importante el apoyo del entorno para poder sobrellevar el tratamiento y no interrumpirlo. Una de las mayores dificultades a las que nos enfrentamos las personas con celiaquía, al estar en una sociedad donde los alimentos con gluten en el mercado abundan, donde los costos son diferenciados entre uno y otro, donde a veces vamos a eventos públicos o privados y no encontramos el alimento que nosotros necesitamos. Hay personas que trabajan extensas jornadas laborales y en los lugares donde trabajan a veces no tienen el acceso al alimento. Entonces eso te lleva a tener que estar planificando tus comidas a diario, a tener que recurrir a todas tus actividades con tus alimentos, a tener que explicar también lo que estamos atravesando, lo que necesitamos. Por eso es muy importante la escucha del entorno, el apoyo, así sea cocinándonos algo, apto, acompañándonos también en el tratamiento, porque el apoyo es fundamental para una adherencia al tratamiento. La celiaquía, la única alternativa que nosotros tenemos para desinflamar nuestro cuerpo, que es lo que sucede al ingresar la proteína del gluten al intestino, se produce un proceso de inflamación. Y la única alternativa que tenemos es llevar adelante una alimentación totalmente libre de gluten de manera ininterrumpida, porque al interrumpirla es como que el proceso vuelve a comenzar en el cuerpo. Entonces es importante la sostenibilidad del tratamiento. Bien, en esto que estás comentando, recuerdo que me lo comentaba un amigo que padece la enfermedad, que
que no es que son exagerados, porque si a él de manera accidental llegara a consumir, aunque sea una miga de algún producto que tenga gluten, ya eso le complica el resto del día. Es muy difícil el poder sobrellevar la enfermedad sin un entorno respetuoso, sin estar en un lugar donde se contemple todo esto. Y mencionaba también, por ejemplo, el tema de las carnicerías, que muchas veces tienen la carne muy cercana a los contenedores donde están vendiendo milanesas que ya están preparadas, por ejemplo, que eso también puede generar contaminación cruzada. Son como muchos aspectos a tener en cuenta. Pero me interesa este trabajo de investigación que hiciste para nuestra universidad. En ese trabajo, ¿qué nos comentás? Sí, principalmente empecé en los primeros años de la carrera, en una de las materias, yo ya estaba diagnosticada. También eso me parece importante mencionarlo, que a veces llegar al diagnóstico es complicado porque los síntomas son diversos. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que nos está pasando hasta que, llegamos a través de los especialistas médicos a un diagnóstico certero. Entonces, en ese momento me encontraba en esa situación, recién empezando a transitar el camino de la vida sin gluten, y comencé haciendo encuestas sobre la disponibilidad de alimentos en los comercios sin gluten y la diferencia en los precios. Entonces ahí notaba de que una de las dificultades para sostener el tratamiento era la disponibilidad de los alimentos. En ese momento no había tanta oferta como sí hay ahora en Chilecito, que es más fácil ir a una dietética, en los supermercados hay. Empecé por ahí, y después con los años, como el tema me siguió interesando, lo fui trabajando en distintas materias, hasta poder hacer hace poco, el año pasado, realicé un trabajo de campo, haciendo entrevistas personalmente, también a través de encuestas, ya considerando cómo se percibía a la persona celíaca en su entorno y cómo le afecta o no el apoyo de todas las personas que lo rodean, y si consideraban que en Chilecito encontraban ofertas para satisfacer sus necesidades, tanto en ambientes públicos como en privados. Y me sorprendieron mucho las respuestas, porque si bien en la actualidad es un tema que se habla, tenemos acceso a la información, aún así la mayoría me compartía de que esto que vos me contás de tu amigo, de que muchas veces pasa lo de la contaminación cruzada, que también pasa lo de creer que podemos comer un poquito y que no nos va a afectar, y la realidad es que no, sí, nos afecta no solo en el día, por varios días más. Y y actualmente estoy trabajando en poder transcribir todas esas respuestas para, en un trabajo final, que quede en un trabajo final. Bien, porque es eso lo que hablábamos, el hecho de aprender de los que no pasamos por la situación que pasan ustedes, poder saber qué hacer, porque si no, es muy frecuente esto que decía Tamara, de que se le baja el precio a la condición del que está al lado. Ya está exagerando porque hay una amiguita. ¿O qué te va a hacer una amiguita? Claro, hay diferentes grados, es cierto, hay diferentes grados de celiaquía, está bien, pero la idea es poder aprender y poder vivir en comunidad. Nos pasa, nosotros, no creo que se moleste si lo comento, pero nuestro compañero, Juan Avellaneda, muchas veces deja de asistir a un montón de reuniones o lugares. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo de una contaminación cruzada y pasarla muy mal cuando tenía que pasarla bien. Digo, todas esas cosas creo que nos falta. O sea, sí, como dice Marisa, se habla mucho ahora, mucho más que antes del tema, pero más allá de hablarlo, faltan acciones concretas para que podamos ser realmente más empáticos o inclusivos, si se quiere, en cuanto a la realidad de las personas con celiaquía, me parece. Sí, durante las entrevistas que realicé me he sorprendido con las respuestas, porque por ahí pensaba que solo me sucedía a mí. Esto de a veces uno no tiene ganas de ir con el tupper a todos lados con la mochila. Claro. A veces no tenés tiempo de cocinarte y salís a las apuradas y tenés un cumpleaños, muchas veces te invitan y pasa esto de no respetar o por ignorancia también. Se confunde con una dieta,
por algo estético, ¿no? Claro. Como que uno está buscando tal vez no consumir ciertos alimentos para no aumentar de peso, y no, la verdad es que está totalmente alejado de eso. Está bueno que se pueda compartir este mensaje de que es una enfermedad, de que la única alternativa que tenemos es la alimentación sin gluten, de que muchas personas no continúan con el tratamiento por la dificultad económica también que representa, porque es cierto de que es una alimentación diferenciada, que los precios son diferentes. Entonces a veces también el entorno, hablo por la familia, ¿qué pasa cuando de repente en un grupo familiar solo uno es celíaco? Bueno, para evitar que surja un problema al momento de cocinar, simplemente se puede pensar en hacer toda una comida sin gluten, verduras, carnes, hay muchos alimentos que sí podemos comer, evitando la contaminación cruzada, evitando que haya proteína de trigo, que es lo que a nosotros nos genera, es lo que nuestro cuerpo rechaza. Nuestro cuerpo genera anticuerpos ante esta proteína, entonces responde a través de síntomas como inflamación, migraña, vómito, diarrea, y la inflamación tarda mucho en bajar, y es un proceso que altera todo nuestro sistema nervioso. También puede generarnos estados de ansiedad, de tristeza, porque es duro también esto de elegir no ir a los lugares, ¿no? Claro. Marisa, quería preguntarte lo siguiente, porque al principio de la entrevista nos comentabas que recién estabas diagnosticada de esta enfermedad. ¿Cómo fuiste reconociendo los síntomas o qué te llevó a buscar un diagnóstico? Porque muchas veces puede suceder eso, uno los pasa por alto, los subestima y en realidad tiene celiaquía. ¿Cuáles fueron esas indicaciones que te marcaron que tenías que ir con un profesional? Sí, estoy diagnosticada hace aproximadamente 8 años ya. Uh-huh. Al principio comencé con problemas hormonales, de desequilibrio hormonal, entonces fui a un endocrinólogo y cuando recibí la medicación para eso el malestar seguía. Y el malestar incluía mucha fatiga muscular, sueño, muchísimo sueño, acidez también, inflamación constante del abdomen, tenía brotes en la piel, no todos los días, al tener distintos grados, que de todas maneras esto no interfiere, el nivel que uno pueda tener, que en realidad es al anticuerpo al que sos más alérgico, en mi caso es la cebada, no significa que puedo comer entonces avena o trigo, no, tengo que suprimir totalmente el gluten, independientemente del grado, eso también me parece importante destacar. Y los síntomas, bueno, fueron esos, y cuando me dice el especialista, bueno, vamos a ir por probar si sacamos el gluten y mejora tu estado. Al sacar el gluten, al 5.º día yo ya estaba, me sentía muchísimo mejor. El bienestar se siente de inmediato, porque al dejar de darle a tu cuerpo lo que lo está alterando, todo empieza a volver a su equilibrio, ¿no? Y la única alternativa era eso, sostener la alimentación sin gluten, y que hasta el día de hoy, bueno, lo puedo hacer, y los beneficios se notan de inmediato. Es importante que nos compartas tu testimonio, porque tal vez alguien está pasando por lo mismo y no puede identificar la enfermedad, o lo subestima o se automedica, que eso es gravísimo. Eso es lo peor. Y por ahí, compartiendo este testimonio, algo les resuena y dice, bueno, voy por el endocrinólogo, voy a un especialista, me hago tratar. Empezar siempre con la venia de un profesional que pueda hacer los estudios correspondientes. Ahora, cambio un poquito de tema. Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos la dificultad de acceso a algunos alimentos y demás. Ahora, hace poco más de 2 años se reglamentó la ley de enfermedad celíaca. ¿Vos sentís que estás cubierta con lo que garantiza esta ley? Todavía no, pero sí en Chilecito noto que que hay algunos establecimientos gastronómicos que han comenzado a incorporar alternativas sin gluten. Está bueno que siempre tengan los cuidados necesarios, y sobre todo también me parece importante que la ley se pueda cumplir en los espacios públicos, sobre todo en instituciones de enseñanza, ¿no? Porque hay que pensar también en los niños, en los adolescentes que reciben el diagnóstico, donde es todavía más complejo, claro, porque asisten a clases y a veces uno no puede, como papá o como docente,
estar atento a que ese niño diagnosticado no consuma gluten, y a veces lo terminamos haciendo porque en el kiosco, en la cantina, en el comedor de no la tiene escuela, del jardín, no encontramos una alternativa. Claro. Entonces, por ahí considero que en cuanto a la reglamentación de la ley, en el ámbito privado se puede ver un poco más reflejado que en el ámbito público. Bien, esto para considerar, porque es, aparte de esto que está mencionando Marisa, en un gran resumen de lo que es toda una ley, la ley 26.588, en caso de ser celíaco, las obras sociales deben cubrir el tratamiento y deben cubrir, por ejemplo, la compra de harinas y premezclas libres de gluten. Algún detalle que por ahí, por eso quiero saber aquel que lo está padeciendo, si realmente está o no cubierto, si se está cumpliendo o no la reglamentación de la ley. Sí, en mi caso a mí me pasó que en este momento no tengo obra social, pero cuando tuve y hice la pregunta, no recibí respuestas, por ejemplo. Claro. En mi caso, yo creo que en las obras sociales cuesta un poco más. Espero que con la reglamentación reciente, se podría decir, de la ley, se puedan ver reflejados los cambios, sobre todo en la cobertura de los alimentos, que es por ahí lo que más cuesta. De todas maneras, también está bueno poder capacitar a las personas con diagnóstico de celiaquía para que aprendamos a cocinar, ¿no? Porque eso también nos da mucha independencia y ayuda a no tener que estar por ahí dependiendo tanto del entorno, de lo que conseguimos o no. En mi caso, esa fue una gran alternativa para mí. Poder empezar a indagar, fue una búsqueda propia, empezar a buscar recetas. Hay cosas que se pueden hacer muy sencillas, no es necesario tanta cantidad de alimentos. Es muy frecuente entrar a buscar recetas y ver para hacer un pan que necesitas muchísimos ingredientes, y a veces no, simplemente podemos buscar simplificar, reemplazar las recetas tradicionales que tienen gluten por unas que sean sin gluten, pedir ayuda sobre todo, preguntar. Yo siempre estoy disponible para quien necesite, no sé, alguna receta o algún consejo, porque en mi caso la experiencia compartida de persona a persona fue lo que más me sirvió para continuar con la adherencia al tratamiento. Bien, eso es buenísimo. Quería mencionar también que la ley contempla un bono por celiaquía y que lo tienen que contemplar las obras sociales. Si estás diagnosticado con celiaquía, tu obra social tiene que reintegrarte un monto determinado para que vos puedas comprar tus alimentos y demás. Y si no tenés obra social, también el ANSES paga este bono a través de agentes de seguros, que es un monto que cada 6 meses va actualizándose. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. El monto de reintegro se actualiza semestralmente según lo establecido en la ley y se basa en el 27% de la canasta básica argentina que determina el INDEC. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si no lo sabían, también lo pueden investigar. Ya en nuestras redes también vamos a publicar algunos enlaces como para que puedan seguirlo. Y Marisa, simplemente agradecerte porque queríamos, esta charla en primera persona con vos, que no solo estás diagnosticada, no solo convivís con celiaquía, sino que trabajás e investigás a este respecto. Así que nos parece fantástico lo que estás haciendo y queríamos socializarlo también. Así que te agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno, estamos también dispuestos para cualquier comunicación o por ahí. Yo la veo a Marisa como para iniciar una campaña o algo, así que cuando quieras. Sí, me parece importante que abran estos espacios, porque una de las cosas que más me sorprendió a través de empezar a indagar durante el proceso de investigación es la necesidad de poder charlar sobre esto entre pares, ¿no? De poder compartir la experiencia, el día a día, por ahí los momentos difíciles, porque como ya habrán escuchado, es complejo, la alimentación es algo que atraviesa todo nuestro día, es algo social y cultural también. Entonces está bueno poder preguntar, poder abrir también el espacio para esto. Me parece genial para divulgar información y para que sepan que es importante la contención para aquel que tiene un amigo, un familiar celíaco. Por ahí cocinándole algo rico ya nos cambian el día, así que sepan también eso, ¿no? Bien, un abrazo gigante, Marisa. Agradecerte un montón por estos minutos para Radio Universidad, que esperamos que no sean los únicos, siempre los micrófonos abiertos y más si sos estudiante de comunicación social. Te felicito, un trabajo maravilloso y fuerzas para seguir hasta la licenciatura, no pares. Bien, gracias a ustedes.
Ahí estaba con nosotros telefónicamente la estudiante del cuarto año de la licenciatura en Comunicación Social UNDEC, Marisa Leonor González, paciente diagnosticada con celiaquía y que trabaja justamente investigando a este respecto. Hoy, en este 5 de mayo, Día de la Enfermedad Celíaca, queríamos compartir esta charla para, ¿por qué no?, despertar charlas similares en casa. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.